don Silverio Nieto Núñez, director de la Cátedra de Relaciones Iglesia-Estado y Derechos Humanos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que precisamente ha trabajado mucho todo este tema de estudios interreligiosos. Él, antes de sacerdote, pero antes de ser sacerdote, ejerció como magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo en la Audiencia Territorial y Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tiene, por lo tanto, una formación jurídica importante. Ha sido profesor de Relaciones Iglesia-Comunidad Política en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Ha estudiado carreras civiles antes de ser sacerdote, como la carrera náutica, licenciado en Ciencias Políticas, Ciencias Policiales, doctor en Derecho Civil, ha sido juez y magistrado, doctor en Derecho Canónico. Tiene una formación pues verdaderamente amplia, ha sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia y miembro de su comisión permanente por la Iglesia Católica. Vamos a escuchar su reflexión también sobre este tema que estamos hablando. Concretamente se centrará en los temas de globalización, derechos humanos, en la actual situación de pandemia y en el contexto de diálogo interreligioso. Pasamos a escucharle. Buenas tardes. Un saludo cordial y agradecido por la oportunidad de poder participar en este evento académico al presidente de la Universidad Católica de Murcia, don José Luis Mendoza Pérez, así como a su santidad Bartolomé I, arzobispo de Constantinopla y patriarca ecuménico, a monseñor Rocaplanes, obispo de Cartagena, Murcia, y a monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara. Saludo también con afecto a todos los ilustres participantes y alumnos de esta prestigiosa universidad que un año más organiza las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado con el lema Voluntariado, Fraternidad y Amistad Social, con motivo de la publicación de la Carta del Papa Francisco Fratelli Tutti. La descomunal pandemia que azota al planeta interpela intensamente a la humanidad. Ya nada será lo que fue. Asistimos a una situación de emergencia global. El COVID-19 ha sacudido fuertemente el tablero sobre el que las sociedades tenemos organizado nuestra vida cotidiana e incluso nuestra convivencia, algo que los países europeos casi habíamos olvidado que podía ocurrirnos a nosotros. Los sacrificios que muchos hombres y mujeres, familias, trabajadores, empresarios, profesionales, personas en condiciones vulnerables han tenido que sufrir o sufrirán por esta crisis, tensionan al conjunto de la sociedad de España y de otras muchas naciones. La extensión de los efectos de una enfermedad sobre la salud de las personas de una manera más o menos descontrolada constituye una situación de gravedad extrema que está costando muchas vidas. La comunidad científica considera que el número de enfermedades infecciosas puede crecer en el futuro, al igual que la contagiosidad de algunas de ellas como consecuencia de la erosión medioambiental y el incremento de la movilidad humana. Quiero aprovechar esta intervención para destacar el papel de la ciencia y de la investigación y para pedir que no se ignoren sus advertencias. Los responsables de las instituciones públicas, con los defectos y limitaciones que tenemos los humanos, deben gestionar los recursos disponibles teniendo siempre en cuenta el interés general y de la mano de los profesionales adecuados que aconsejan adoptar medidas de prevención y de la debida diligencia, sin olvidar que es el Estado el nivel de acción adecuado y es el Estado el que tiene la obligación de dirigir, controlar y supervisar las operaciones para hacer frente a una catástrofe de la magnitud de la pandemia que estamos sufriendo.
La pandemia del COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica, una crisis social y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos. En los últimos meses, el COVID-19 ha provocado que numerosos países adopten medidas para controlar y evitar su dispersión. Estas medidas, que incluyen, entre otras, la declaración de estados de alarma o de emergencia, el cierre de fronteras, la suspensión de las clases en las escuelas y universidades y el establecimiento de medidas de aislamiento social o cuarentena, tienen una repercusión directa sobre el ejercicio de distintos derechos humanos. Gran parte de los tratados y documentos internacionales sobre esta materia coinciden en el impacto que tiene la actual pandemia sobre los derechos económicos, sociales y culturales. En esa línea, señala que el derecho a la salud debe ser garantizado. Asimismo, en cuanto a los derechos vinculados al trabajo, indican que se deben tomar medidas para, por una parte, proteger los ingresos económicos de las personas y, por otra, evitar y minimizar los riesgos de contagio entre los trabajadores que continúan desempeñando labores. Las organizaciones internacionales concuerdan en que las medidas de restricción de derechos humanos que sean adoptadas para afrontar esta crisis global deben cumplir con ciertos requisitos, como ser temporales, estrictamente necesarias y proporcionales. Estos mismos requisitos deben cumplirse también cuando, como consecuencia de la declaración de estado de alarma, se suspenden ciertos derechos humanos. Otro aspecto de coincidencia entre estos organismos de derechos humanos es que la pandemia tiene efectos diferenciados en los grupos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, como son los adultos mayores, la población penitenciaria, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, las personas migrantes y refugiadas. Por lo demás, el cumplimiento, el suministro, mejor, de los medicamentos y productos sanitarios necesarios en una situación como la que estamos viviendo debe garantizarse para permitir el acceso por la ciudadanía en condiciones de igualdad. Finalmente, un aspecto en el que coinciden la mayoría de los pronunciamientos es la importancia de la cooperación internacional para enfrentar o para hacer frente a esta pandemia, ya sea adoptando medidas que aseguren el disfrute de los derechos humanos, compartiendo conocimientos científicos o acciones conjuntas que reduzcan el impacto de la crisis y permitan la pronta recuperación económica. Todas estas indicaciones resultan relevantes en un contexto como el que vivimos, en el que, como señalamos, las medidas adoptadas para enfrentar al COVID-19 suponen desafíos para los derechos humanos. En este sentido, se debe recordar que las restricciones de derechos deben hacerse respetando el ordenamiento constitucional y los tratados, por lo que deben ser excepcionales y deben adoptarse de manera proporcional, necesaria y limitada a las exigencias de la situación, alcance geográfico y material. El confinamiento, total o parcial, decidido progresivamente desde hace varios meses por casi todos los gobiernos del mundo, a raíz de la pandemia, ha demostrado la importancia del respeto y la aplicación efectiva de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En efecto, el confinamiento nos muestra una vez más que los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, son tan cruciales como los derechos civiles y políticos. No olvidemos que las autoridades nos recuerdan constantemente que la finalidad del confinamiento y las acciones de barrera sanitaria, es decir, el distanciamiento físico, lavado de manos, etc.,
es proteger el derecho a la vida de todos y cada uno de nosotros y expresa así el valor que se da a la vida humana en nuestras sociedades. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿qué sucede con las personas que pertenecen a grupos socialmente excluidos, que están particularmente en riesgo de contagio? Por ejemplo, las personas hacinadas en barrios de chabolas, en ocasiones sin agua corriente ni luz. ¿Qué sucede con la protección efectiva del derecho a la vida de esas personas cuando las medidas sanitarias son materialmente imposibles de aplicar para ellas debido a la falta de vivienda, trabajo, condiciones higiénicas saludables, etcétera? O también, por citar un ejemplo, es tolerable que hoy en día una parte muy importante de la humanidad se vea privada, en mayor o menor medida, de la satisfacción de sus necesidades básicas más elementales. ¿Qué prioridad le daremos a reducir la desigualdad que una vez más ha alejado a los más pobres y excluidos? ¿Cómo se acortará la brecha digital cuando no se tienen recursos o habilidades y cuando no se tiene y no se puede acceder a ellos en el mercado? Estos ejemplos nos recuerdan que la violación de un derecho humano puede poner en peligro el disfrute de todos los demás. Los estados, en virtud de sus compromisos internacionales, están obligados a proteger, promover y cumplir todos los derechos humanos de todas las poblaciones bajo su jurisdicción, en primer lugar, de las más vulnerables. Además, como nos recuerda el Papa Francisco, los estados que disponen de medios deben ser solidarios con quienes, por diversas razones, desastres naturales, epidemias, falta de recursos o de capacidad técnica, no pueden garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de sus conciudadanos. Sin embargo, en la práctica se pueden observar violaciones de los derechos humanos en todos los continentes. La actual crisis sanitaria no ha cambiado la situación. Por el contrario, ha puesto de relieve una vez más la disparidad entre los países y dentro de ellos en cuanto a su capacidad para reaccionar y adoptar medidas sanitarias adecuadas. Por ejemplo, algunos estados han declarado un confinamiento estricto y han impuesto el uso de mascarillas a toda su población, mientras que otros han sido mucho menos estrictos o han refugiado inicialmente en la negación de la propia epidemia. Las respuestas de derechos humanos pueden ayudar a vencer la pandemia haciendo hincapié en la necesidad imperiosa de atención sanitaria para todos. Pero también sirven como un sistema de alerta fundamental al poner de relieve quiénes son los que más sufren, por qué y qué se puede hacer al respecto. Estamos viendo que el virus no discrimina, pero sus efectos sí. Sacan a la luz las profundas deficiencias en la prestación de servicios públicos y las desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso a ellos. El virus amenaza a todas las personas. Los derechos humanos favorecen a todas las personas. Según el Papa, es verdad que una tragedia global como la pandemia de la COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a otro. Estas palabras nos vienen a decir que nadie es una isla entera por sí mismo. Cada persona es una pieza del continente, una parte del todo. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Es la idea del Papa Francisco avisándonos del peligro de perder la conciencia de formar parte de un todo. El planeta es un sistema donde todo está interrelacionado, como nos recordaba el Papa en la encíclica Laudato Si, donde nos invitaba a que recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Continúa diciendo el Papa en la Fratelli Tutti que el dolor, la incertidumbre,
el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y el sentido de nuestra existencia. La globalización del virus nos conduce a la idea de que cualquier cosa que ocurra en un determinado punto del mundo puede afectar a toda la humanidad. Somos muy vulnerables y nos pone de manifiesto nuestras superfluas y falsas seguridades. El Papa Francisco nos habla del futuro y manifiesta que, pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Nos pide que la pandemia no sea solo otro severo episodio de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá tanto dolor no sea inútil. El Papa, tras un recuerdo a tantas y tantas personas fallecidas en esta pandemia, nos invita a que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros. Necesitamos un mundo donde el bien común y la fraternidad sean una realidad, con una ciencia que genera ideas y una tecnología que satisfaga las necesidades de todos. Una realidad donde se imponga en nosotros, en el marco de la fraternidad universal, a generar una comunidad de pertenencia y de solidaridad. En su encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco afirma: las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. El objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. En la celebración de unas jornadas internacionales de caridad y voluntariado, es oportuno recordar, como dice el Santo Padre, que la caridad logra caminos eficaces de desarrollo para todos. El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras. Y es que la caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo. Y en este punto conviene hacer mención de la reciente intervención del secretario para Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Monsignor Gallagher, que ha hecho un llamamiento a las Naciones Unidas para redescubrir el fundamento de los derechos humanos, a fin de aplicarlos de manera auténtica, mientras el mundo sigue tomando medidas para combatir la pandemia del COVID-19. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas afirma su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Estos documentos internacionales reconocen una verdad objetiva, que toda persona humana está dotada innata y universalmente de dignidad humana. Esta verdad no está condicionada por el tiempo, el lugar, la cultura o el contexto, reconociendo que este solemne compromiso es más fácil de pronunciar que de alcanzar y practicar. Ante esta situación, la Santa Sede propone que cualquier limitación en el ejercicio de los derechos humanos para la protección de la salud
debe provenir de una situación de estricta necesidad y debe ser proporcional a la situación, aplicada de forma no discriminatoria y utilizada solo cuando no haya otros medios disponibles, como he dicho anteriormente. La Santa Sede reitera una vez más la urgencia de proteger el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, señalando en particular que las creencias religiosas y la expresión de las mismas constituyen el núcleo de la dignidad de la persona humana en su conciencia. Sin embargo, la respuesta global a la pandemia del COVID-19 revela que la libertad religiosa se está erosionando, limitando e incluso suspendiendo su ejercicio, tanto individual como colectivamente, en público y en privado, en formas de culto, observancia y enseñanza. Por lo tanto, para respetar el valor inherente de este derecho, es necesario que las autoridades políticas se comprometan con los líderes religiosos, así como con los líderes de las organizaciones confesionales y de la sociedad civil, para la promoción de la libertad religiosa y de conciencia. La crisis actual nos presenta una oportunidad única, un renovado sentido de responsabilidad global, de solidaridad basada en la justicia y en la consecución de la paz y la unidad dentro de la familia humana, que es el plan de Dios para el mundo. A modo de conclusión, me gustaría señalar algunos puntos. Ante la crisis global que estamos padeciendo, las políticas públicas deben ser pensadas, articuladas e implementadas siempre en clave y con enfoque de derechos humanos, sin perder de vista valores y principios como la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la dignidad individual y social, eje alrededor del cual gira todo el modelo que intente proteger y garantizar los derechos, libertades y garantías. La protección de la salud es una finalidad legítima para actuar por parte de los poderes públicos. Más aún, es una obligación que les viene impuesta, pero ese objetivo, la protección de la salud, solo puede llevarse a cabo a través de las reglas del Estado de Derecho. Las situaciones de excepción, por ejemplo, el estado de alarma, permiten el reforzamiento de los poderes del Estado, pero no autoriza, sin embargo, la derogación de las garantías constitucionales. La libertad religiosa de las personas y los grupos pueden moldearse y adaptarse en el equilibrio con otros derechos humanos fundamentales, pero nunca puede retroceder por completo, o peor aún, desaparecer. Y así, el derecho a efectuar actos privados de culto es un derecho fundamental que forma parte de la libertad religiosa y ni siquiera se puede suspender durante el estado de sitio. La celebración de actos de culto externo, en cambio, es una manifestación de religiosidad sometida al respeto de otras normas. Es decir, durante el estado de alarma pueden limitarse proporcionadamente a algunas manifestaciones accesorias de los derechos fundamentales, pero no está prohibido el núcleo de los derechos. Fratelli Tutti aborda la novedad de esta época que nos toca vivir, con unas divisiones cada vez más profundas entre empobrecidos y enriquecidos. Nos alerta también de las consecuencias de la pandemia global que estamos viviendo, que ha acelerado la llamada a la fraternidad universal. El Papa nos habla de sueños que se han roto en pedazos, como son la fraternidad y la igualdad, y que no han llegado a extenderse a toda la humanidad. Es necesario que la verdadera sabiduría suponga el encuentro con la realidad. Es necesario poner rostros concretos a las afirmaciones que hacemos. La encíclica destaca la solidaridad, que es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos
sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamamiento a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia. Y termino. No esperemos todo de los que nos gobiernan. Comencemos desde abajo y de uno en uno hasta el último rincón del mundo. Soñemos como una única humanidad, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Silverio Nieto, por esta reflexión que nos ha hecho desde su formación y su experiencia jurídica, teológica y basándose en la encíclica Fratelli Tutti. Por último, vamos a dar paso en este día para finalizar esta mesa de diálogo interreligioso al rabino Moisés Ben-Dahan, gran rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid y presidente del Consejo Rabínico de España. Es titulado por el Rabinato de Israel y el título de la ponencia que nos va a ofrecer esta tarde, con la que ponemos el culmen a este día, es El amor solo depende de ti. Le escuchamos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, en principio, que me dan de participar en esta jornada y agradecer a la UCAM una vez más la gentileza de invitarme y de estar presente en estos días en estas jornadas de reflexión que hacen cada año. El tema, como dijimos, es el tema del amor. ¿Y por qué he elegido el tema del amor? Porque se está hablando de la fraternidad universal, se está hablando de la amistad, del voluntariado, de la solidaridad. Y Maimónides, él escribe en su libro que habla sobre las leyes, que todas estas leyes de lo que son preceptos del hombre con el hombre tienen su origen en el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que en la medida de que yo pueda interiorizar este precepto y quiera vivir acorde a este precepto, pues podré llegar a la amistad, podré llegar al voluntariado, podré llegar a la solidaridad, podré llegar a la fraternidad universal. Es decir, todo esto, la raíz es trabajar este precepto tan importante que aparece en el libro de Levítico, de amarás a tu prójimo a ti mismo. Y para ello tenemos que analizar en estos minutos el concepto del amor. El amor es un sentimiento, el amor es un valor, y nosotros decimos que el amor es un valor, el amor no es un sentimiento. ¿Y por qué decimos que el amor es un valor? Porque una persona, por ejemplo, tiene un conflicto con su hijo, porque el hijo se comportó de una manera inadecuada. En ese momento, la persona se siente en un estado desagradable con el hijo, pero sigue amándolo. Es decir, incluso que tiene un sentimiento contrario al hijo, pero el amor sigue dentro de esa persona. Quiere decir que el amor no es un sentimiento, el amor es un valor interno. Y este valor interno, ¿desde dónde surge? ¿De dónde nos viene? Pues viene de nuestra esencia divina. Siendo que cada ser humano ha sido creado con esencia divina, este amor viene desde nuestra esencia divina. Quiere decir que el ser humano, para poderlo entender, sería como, vamos a imaginarnos un conductor que está en un coche
y hay dos pasajeros. Un pasajero es la esencia divina y otro pasajero es el ego. Y el conductor es nuestra mente. Nuestra mente es neutra, recibe la información que nosotros le damos. Ahora esta información se la puede dar nuestra esencia divina o esta información se la puede dar nuestro ego. Y de eso va a depender qué tipo de creencia nosotros almacenamos en nuestra mente. Si tenemos falsas creencias o creencias limitantes o tenemos creencias positivas. Y esas creencias son las que van a alimentar nuestro pensamiento y nuestro pensamiento va a alimentar nuestro sentimiento y nuestro sentimiento va a alimentar nuestras palabras y nuestras acciones. Quiere decir que la raíz de todo está en las creencias que nosotros mantenemos dentro de nuestra mente y por eso es tan importante cuando una persona tiene falsas creencias, limpiarlas. Y de ahí que el amor es un valor interno que surge de nuestra esencia divina y requiere de un entrenamiento constante para irlo desarrollando, porque ese valor interno es como una semilla, es como una persona que tiene una semilla, pero si no la trabaja, si no la siembra, no la riega, no la cultiva, pues no va a poder dar fruto. Y nosotros tenemos tres valores internos fundamentales. Tenemos la espiritualidad, tenemos el amor, tenemos la paz interior, que son valores internos fundamentales que pertenecen a nuestra esencia divina, que configuran nuestra esencia divina. Pero si nosotros no lo trabajamos, no lo activamos, pues no van a dar fruto. Y de ahí que el amor es la capacidad de buscar el máximo bien del otro. Muchas veces nosotros confundimos el amor y pensamos que el amor es abrazarse con una persona o ir de la mano de una persona o convivir con una persona. El amor va mucho más allá. El amor es buscar el bien del otro. Cuando tú buscas el bien del otro, estás amándolo. Cuando tú buscas el bien de la persona que está a tu lado, cuando tú buscas el bien de la humanidad donde vives o buscas el bien de las personas que están a tu alrededor, eso es amor. Amor es tomar la decisión de ser feliz por mí mismo y ser feliz con la felicidad del otro. ¿Por qué? Porque si yo, el ser más importante en mi vida soy yo, y eso no se llama egoísmo. ¿Por qué? Porque si yo no me dedico a trabajarme internamente y a desarrollar esos valores internos dentro de mí y alcanzar la plenitud dentro de mí o desarrollar el amor dentro de mí, ¿qué voy a proyectar? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a compartir? Voy a compartir amargura, voy a compartir angustia, y por tanto, la principal persona en mi vida soy yo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero tienes que enfocarte en ti, llenarte tú. Y una vez que te llenas tú, ahí ya, cuando estás lleno, ya puedes dar. Es como hay en los aviones cuando nosotros viajamos e intentan explicarnos las normas de seguridad, que la mayoría de las personas siguen leyendo el periódico y no las escuchan, pero sin embargo, siempre nos dicen si hay falta de oxígeno en el avión, primero póngase usted la mascarilla y luego póngasela a su hijo. No intente hacer lo contrario, porque si usted no está bien, no va a poder auxiliar al que está al lado suya. Y por tanto, eso es amarás a tu prójimo a ti mismo. Si tú no estás bien, no vas a poder ayudar. Y ese es el motivo que amar es tomar la decisión de buscar desarrollar mis valores internos para poderlo compartir con los otros y ser capaz de alegrarte con el bien del otro. Ahí estarás amando. Y por tanto, el amor es un valor interno a desarrollar. Es la máxima cualidad que puede desarrollar un ser humano. De hecho, estamos viviendo esta experiencia humana donde uno de los objetivos es conseguir aprender a amar. Primero, amarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos valoramos, no vamos a valorar al prójimo. Si yo no soy consciente del valor que tengo como esencia divina que soy, no voy a poder ver la esencia divina que la otra persona tiene. Y por tanto, tenemos que aprender a amarnos y valorarnos a nosotros y luego ya podremos amar y valorar y respetar al que tenemos enfrente. El amor existe en cada uno de nosotros porque somos esencia divina. Pero si no la despertamos, esa esencia, si no la hacemos crecer,
pues, como dijimos anteriormente, será como una semilla que quede estéril. El amor es estar dispuesto a dar lo mejor de ti, a pesar de que existen dificultades y a pesar de que muchas veces lo más fácil sea evitar el dar. Desear el máximo bien, aunque no podamos convivir, porque tú no seas compatible con esa persona, también es amar. El amor empieza con una decisión. No se trata de un premio que le damos a una persona por su buena conducta, sino la expresión de nuestra esencia divina. Y, por tanto, al amar a los demás, mi mundo se llena de amor. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros le hacemos a los demás no lo hacemos nosotros mismos. Si yo me lleno de odio sobre el otro, pues yo estoy embargado por el odio. Si yo me lleno de rencor hacia el otro, pues yo estoy embargado por el rencor. Pero si yo me lleno de amor hacia el otro, pues ese amor también brota en mí. Y por tanto, todo lo que le hacemos a los demás, no lo hacemos a nosotros mismos. Al amar a los demás, mi mundo se llena de amor. Al amar me descubro como amor en acción, descubro mi esencia y mi vida se llena de plenitud. Aunque los bienes físicos, como el dinero o, por ejemplo, una persona que tiene un plato con comida y lo reparte, cuanto más reparte, más disminuye. El amor es totalmente diferente. Cuanto más ama, más amor tienes dentro de ti y además el amor no tiene fecha de caducidad. Y por tanto, el amor es un valor y mantener el amor hacia nuestros hijos, mantener el amor al prójimo en los momentos de dificultad, quiere decir que podemos estar contrariados, como dijimos anteriormente, con nuestros hijos o con otras personas que están a nuestro alrededor, pero sin embargo seguir amando. Amar implica gozar por el hecho de entender que cada persona es valiosa y desear que sean felices y que lleguen a su máximo potencial. El amor no depende de los demás. El amor no depende del exterior. El amor solamente depende de cómo yo activo mi esencia divina. Y por tanto, es lo que dijimos en el título, que el amor solamente depende de ti. Si nosotros hacemos un pequeño ejercicio y cerramos los ojos por unos momentos y visualizamos a una persona que le queremos proyectar amor y hacemos este ejercicio durante unos minutos, de pronto vamos a descubrir que todo ese amor que hemos proyectado viene desde dentro, porque el amor está dentro de cada ser humano. Y por tanto, el amor se basa en tratar a todas las personas y muy especialmente a los que nos cuestan, porque son diferentes a nosotros, buscando su máximo bien. Eso es amar. Y por tanto, hay herramientas del amor. Hay 4 herramientas importantes del amor. Está el actuar, está el valorar, está el agradecer y está el aceptar. ¿Qué quiere decir actuar desde el amor? Actuar desde la compasión. Es decir, cuando yo actúo desde la compasión, no dejo que la negatividad y los sentimientos negativos afloren en mí. Si yo fui, por ejemplo, a un restaurante a comer y cuando llegué me atendieron mal, pues la reacción automática, enfadarme y decir, ¿y qué piensa este? ¿Y por qué me tiene que tratar así? ¿Qué se cree? Pero si yo lo juzgo de la compasión y digo, lástima con todo el potencial que esta persona tiene, que no lo trabaje, con toda la esencia divina que tiene, que no lo trabaje, pues eso ya me quita la negatividad. Quiere decir que cuando uno actúa desde la compasión elimina el sentimiento negativo. Y esa es la magia del amor. La magia del amor es que no deja a los sentimientos negativos aflorar. El ego, sin embargo, enseguida aflora todos los sentimientos negativos, pero el amor no deja aflorar los sentimientos negativos. Todo lo que haces a los demás, como dijimos anteriormente, vuelve hacia ti. Si miras el mundo con odio, será porque dentro de ti hay odio. Y eso será lo que estás viendo. Puedes comprobar que cuando agredes a alguien, la violencia habita
habita en tu interior. Y de ahí que el amor no busca que el exterior cambie, sino que te ocupa fundamentalmente de tu cambio interior. Y por tanto, hay un concepto muy importante, y es que cuando nosotros activamos el amor, también activamos la felicidad. No hay felicidad sin amor. ¿Qué quiere decir? Que la felicidad no está fuera, la felicidad es el resultado de. Y cuando no dejamos albergar a la negatividad dentro de nosotros, ahí es cuando podemos alcanzar ese estado de paz interior permanente. Cuando decimos, no importa lo que digan los demás, es su opinión y no dejaré que sus palabras me afecten. Eso es juzgar desde la compasión, eso es amarme a mí, porque no dejar que la negatividad entre. Y por tanto, la primera herramienta importante del amor es el actuar desde la compasión. La segunda herramienta importante del amor es valorar. Cuando una persona valora, ama. Quiere decir que si alguien te da un regalo y tú lo valoras, le vas a amar a esa persona por haberte dado. Pero si alguien te da un regalo y para ti es insignificante y para ti no es nada, pues no vas a amar. Es decir, que el amor es el resultado de la valoración. Cuando una persona valora la vida, valora el hecho de que ha sido creado a imagen del Creador, de que estamos en un mundo donde tenemos la oportunidad de crecer por nuestro propio mérito, por nuestro propio esfuerzo, de ser el arquitecto y el escultor de nuestra alma. Cuando llegamos a ese punto, ahí es cuando estamos valorando la vida y estamos amando al Creador que nos dio la vida. Y por tanto, no hay amor sin valoración. Cuando uno valora intensamente todo lo que tiene y todo lo que hace, reconoces que siempre tienes lo necesario para hacer tu reparación en este mundo, y de ahí que cuando valoramos algo intentamos tenerlo presente. Cuando valoramos a alguien, por ejemplo, nos gusta pasar tiempo con esa persona y queremos estar con esa persona. Cuando tenemos un libro nuevo que lo valoramos, pues nos gusta llevarlo siempre encima y nos gusta leerlo todo el tiempo. Quiere decir que cuando la persona valora, ama. Y por tanto, para amar, pues tenemos no solamente que actuar con compasión, sino que tenemos que valorar lo que tenemos y enfocarnos en lo que tenemos en lugar de quejarnos. La tercera herramienta del amor es el agradecimiento. Cuando una persona agradece, el agradecimiento es un acto de amor. Cuando alguien te regala un libro y tú le agradeces, ese agradecimiento es un acto de amor. Cuando nosotros agradecemos al Creador por todos los regalos que nos da diariamente y por habernos dado la vida, también es un acto de amor. Cuando agradecemos por todo lo que tenemos y por todas las situaciones incluso difíciles, porque son oportunidades de aprendizaje, también podemos agradecer incluso la dificultad. Si la vemos como una oportunidad de aprendizaje que nos hace crecer, también podemos incluso agradecer la dificultad. El agradecimiento nace de la valoración. Por eso son dos herramientas que están vinculadas. Cuando tú valoras algo que te han dado, agradeces por ello. Y por tanto, primero viene la valoración y luego viene el agradecimiento. Cuando alguien te da un regalo y tú lo valoras, lo agradeces. Tras descubrir el valor de algo, surge en nosotros la gratitud. Y eso muchas veces sucede como cuando perdemos algo. Cuando perdemos algo, de pronto empezamos a valorarlo y empezamos a agradecer por haberlo tenido. El agradecimiento puede cultivarse de forma consciente, aquí ahora, observando todo lo que podemos disfrutar a nuestro alrededor. El hecho de agradecer conscientemente todo lo que tenemos y todo lo vivido nos hace dirigirnos al Creador con un profundo sentido de bendición, pues reconocemos su incalculable valor y todo el agradecimiento que tenemos que tener con el Creador. Por tanto, agradecer significa una actitud de alabanza, de regocijo,
cuando una persona se dirige al Creador por las cosas, situaciones o personas que se encuentran en su experiencia de vida. Y la cuarta herramienta del amor es el aceptar, es la aceptación. Cuando la persona acepta todo lo que ocurre como necesario para su reparación en este mundo. Cuando una persona no acepta los acontecimientos, pues esto nos genera amargura, nos genera sufrimiento, nos genera odio, rencor contra la vida, rencor contra Dios, rencor, porque no aceptamos los acontecimientos. La única forma de amar es aceptar los acontecimientos como parte de nuestra reparación. ¿Qué significa aceptar? Aceptar es sinónimo de sabiduría espiritual, porque no podemos aceptar algo que no hemos comprendido. Y para comprenderlo necesitamos acceder a esa información de sabiduría espiritual y verificar. Por eso tenemos que tomar como sinónimo la palabra aceptar y la palabra sabiduría espiritual. Cuando comprendemos que todo lo que vivimos es necesario para nuestra reparación y que el Creador no se equivoca en los acontecimientos, ahí podemos aceptar los acontecimientos. El dolor, la persona lo elige, el dolor es obligatorio, el sufrimiento se elige. Si una persona va por la calle y tropieza y se da un golpe en la pierna, el dolor es inevitable, pero sin embargo el sufrimiento se elige, porque si nosotros aceptamos el acontecimiento, nos alejamos del sufrimiento. Y de ahí que el profundo propósito de la experiencia humana es aprender a ser espiritual, a desarrollar la espiritualidad, a desarrollar el amor y desarrollar la paz interior. Hay una gran diferencia entre resignación y aceptación. Porque la resignación nos produce malestar interno. La resignación es decir, bueno, no tengo más remedio y por tanto me tengo que conformar. Pero dentro de ti hay amargura, dentro de ti hay malestar. Mientras que la aceptación, en cambio, es una comprensión profunda de las leyes espirituales del universo. Por ejemplo, imagínate que vas a preparar una cena para unos amigos y en ese momento cuando vas a preparar te das cuenta de que el gas está estropeado y no puedes calentar la comida, hay dos opciones. O te resignas y decir, bueno, esto es lo que hay, vamos a comer frío, pero estoy amargado, estoy angustiado, pensando que tendría que ser diferente, o bien acepto que la cocina no tiene gas y por tanto vamos a comer comida fría porque esto es lo que hay y esta es la realidad. Y si es la realidad, pues también tiene que ser bueno. Y por tanto, la aceptación me evita el sufrimiento y la aceptación me permite amar. Y de ahí que cuando nosotros decimos amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor, hemos dicho, es buscar el bien del otro. El amor es ser sensible con la necesidad del otro, pero el amor es una elección y por tanto el amor es un valor que tenemos que descubrir en nosotros mismos, conectar con nuestra propia esencia, porque todos tenemos, no hay ser humano que no tenga el amor como valor interno, es decir, tenemos todas las herramientas para ser felices, porque tenemos el valor interno de la espiritualidad, del amor, de la paz interior, pero tenemos que trabajarlo, tenemos que entrenarnos en ello. Y por eso el trabajo no está fuera, el trabajo está dentro. Cuando una persona se trabaja internamente y trabaja ese valor interno del amor, ahí es cuando puede llegar a esa fraternidad universal, cuando puede llegar a la amistad, cuando puede llegar al voluntariado, cuando puede llegar a la entrega hacia afuera. Pero primero uno tiene que trabajarse a sí mismo y eso es lo que quería decir como mensaje que titulé en la charla, es que el amor solamente depende de ti, porque el amor es un valor interno que está en ti y que solamente tú lo puedes desarrollar. Es como el comer, nadie puede comer por ti. Pues el amor es igual, nadie puede amar por ti. Es algo que tú tienes que trabajar y que no depende del mundo exterior, porque incluso que una persona te trate mal o incluso que una persona se comporte de una forma inadecuada, no tiene por qué despertar el odio en ti,
Es decir, tú puedes decir, bueno, desde la compasión, que es un derivado del amor, puedes decir, bueno, no importa lo que él diga, es su opinión, no dejaré que mi paz se altere, porque mi paz depende exclusivamente de mí, como mi amor depende exclusivamente de mí, y el amor nadie te lo puede quitar. Es algo que es tuyo, pertenece a tu esencia divina y nadie te lo puede quitar. Y por tanto, una persona puede amar incluso en situaciones de adversidad y puede amar incluso por encima del tiempo. Una persona puede seguir amando a sus seres queridos, incluso que ya hace muchos años que ya no están y no nos acompañan y que no están con nosotros, pero sin embargo, el amor pertenece a nuestra dimensión espiritual más interna y por tanto el amor está sobre el tiempo. El amor es algo, es un valor espiritual que trasciende el tiempo, trasciende la lógica, y hace que el ser humano también a través del amor trascienda de su dimensión material y adquiera una dimensión divina. Muchas gracias por esta oportunidad que me han dado de compartir algunos aspectos del amor que si trabajamos ese amor, sí podremos llegar a la fraternidad universal, a la solidaridad, al voluntariado. Ahí está, como dijo Maimónides, la esencia, pero eso es un trabajo interno que cada ser humano tiene que elegir hacerlo, y si lo elige hacer, pues podrá ser tendrá lo que compartir y no cabe duda de que podrá ser un gran constructor, no solamente en su interior, sino en su exterior. Muchas gracias. Pues muchas gracias también, Rabino Moisés Mendaham, por esta reflexión que nos ha hecho tan bella sobre un punto fundamental para todos nosotros, que es el amor. Basado en su experiencia bíblica, evidentemente hoy en día la historia de la salvación puede ser un gran aporte para orientar a tantas personas que necesitan un sentido en su existencia. Y no cabe duda que el amor es la meta a la que este mundo debe aspirar. No solamente vivir una mera justicia, que es necesaria, evidentemente, la justicia, pero ir más allá de poder amar. Es muy importante, ¿no? Yo creo que ha sido una bella reflexión. Recuerdo siempre cuando ha venido a nuestra universidad cómo nuestros alumnos pues, han sentido agraciados y también han estado muy atentos a sus palabras, que siempre son palabras sabias, que nos ayudan a profundizar en este sentido divino de lo que es en este caso, y usted ha hecho referencia al amor. Pues con esta reflexión damos por concluida la jornada de hoy. Mañana viernes tendremos la sesión, también muy interesante. Empezaremos a las 4 de la tarde y esperamos pues también vernos mañana y concluir lo que son y están siendo estas jornadas de caridad y voluntariado, que verdaderamente pues, son un regalo para todos. Muchas gracias a todos los asistentes, a los que han participado en el día de hoy y a los que nos habéis seguido a través de la red. Buenas tardes y buenas noches.